こんにちは。これは日本語のレベル7です。これはみんなの日本語の、初級2の第38課です。Bien, entonces pues ese es el nivel 7 de japonés y ya estamos en la lección 38 de nuestro curso de japonés. Bien, entonces sin más que agregar, hajimemashou. Bien, これは104ページお願いします。104ページお願いします。文系。Bien, en esta lección vamos a tocar un tema muy parecido a algo que se dio por allá alrededor de la lección 22, de la lección 23, que era esta forma de utilizar los verbos como si fueran sustantivos o si fueran nominativos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver una serie de ejemplos en el que vamos a ver pues algo parecido, pero pues con sus obvias diferencias. Bien, entonces, vamos a comenzar con el primero. Ichiban kore. E o kaku no wa tanoshii desu. E o kaku no wa tanoshii desu. Bien. Todas estas palabritas aquí las conocemos, a excepción de esta partecita que tiene un no wa. Ok, esto es lo único que pues tal vez no nos suene del todo, pero en un momentito más vamos a ahondar en esto. Bien, entonces, e o kaku pues normalmente nos referimos a dibujar, a pintar cuadros. Bien, y tanoshi, pues sabemos que es el adjetivo, es divertido. Bien, entonces esto significa que pintar cuadros es divertido. Bien, podemos ver que este no wa nos está indicando un, eh, el verbo, el pintar, el dibujar, como si esto fuera un sustantivo o un nominativo. Bien, entonces, tsugi, niban, niban. Watashi wa hoshi o miru no ga suki desu. Watashi wa hoshi o miru no ga suki desu. Bien, igual, por el mismo estilo, ¿no? Tenemos una acción que es hoshi o miru, que es mirar las estrellas. Pero luego tenemos este no ga, que tal vez es lo que nos está haciendo un poquito de ruido. Pero pues en este caso también nos está sirviendo para algo muy específico, ¿no? Esto nos está sirviendo para algo específico, que igual en un momentito más vamos a especificar. Pero si vamos viendo la estructura y vemos viendo que después tiene un suki, podemos ver más o menos por dónde va el tema, ¿bien? Entonces, watashi wa hoshi o miru no ga suki desu. Significa, me gusta ver las estrellas, ¿bien? O el ver las estrellas, el observar las estrellas, me gusta, ¿bien? Tsugi, Samban, vamos con el tercero aquí. Saifu o motte kuru no o wasuremashita. Saifu o motte kuru no o wasuremashita. Igual, aquí tenemos, miren, si se fijan, no o. ¿Ok? Tenemos otra vez ese no acompañado con otra partícula, que es la partícula o, partícula de objeto directo o indirecto, digo, de partícula de objeto directo, ¿bien? Y wasuremashita, pues sabemos que significa olvidar, ¿bien? Saifu es la billetera, es el monedero, y mottekimasu o mottekuru significa traer. Entonces, ¿qué es lo que olvidamos? Bien, pues lo que olvidé fue traer la cartera, ¿bien? No estamos hablando de que se olvidó la cartera, se olvida la acción de traerla, ¿bien? Entonces, en este caso, la acción de traer se comienza o se trata como un nominativo, como un sustantivo, ¿bien? Y por último, Yonban. Watashi ga Nihon e kita no wa kyonen no 3月です。私が日本へ来たのは去年の3月です。De nuevo, tenemos aquí este no wa que nos está indicando que lo anterior es un nominativo y lo del resto, pues en este caso, pues ya es como el complemento, inclusive el tópico, ¿bien? Entonces, fue en marzo del año pasado, kyonen no 3月です。Fue en marzo del año pasado que, ¿qué? Pues que llegué o que vine a Japón, ¿bien? Entonces, ahora sí, habiendo dicho esto, vamos a iniciar con la explicación de cada una de estas formas. Bueno, iniciamos con esta forma, bueno, para el principal, para iniciar también. Kore wa 106 peiji, お願いします。106 peiji. Bien. Entonces, para iniciar, tenemos que, pues, un pequeño dato que nos va a servir mucho para las siguientes formas, es que un verbo en su forma ordinaria, o sea, en su forma futsuke, también conocida como forma informal, seguido por un no, o sea, sumándole un no, este verbo, o esta forma ordinaria del verbo,
se nominaliza, o sea, hace que ahora puede ser utilizada como sustantivo. ¿Ok? Por lo tanto, de esta forma nosotros podemos hacer que las acciones también puedan formar parte de otras oraciones, como si estos fueran sustantivos a los cuales se les puede seguir agregando un poco más de información, ¿bien? Entonces, por lo tanto, vamos a ver algunos ejemplos. Ok, tenemos esta primera forma que es un verbo en su forma futsu, no wa, luego un adjetivo y des. Bien, entonces, ¿qué podemos discernir de aquí? Podemos discernir que este adjetivo nos sirve para qué? Para describir la acción. ¿Ok? Ya no estamos usando adjetivos para describir solamente objetos, personas, lugares, etcétera, sino que ahora nosotros también podemos hacer uso de adjetivos para describir una acción. ¿Y todo esto cómo se va a hacer? Bueno, esta acción que queramos describir se va a poner en su forma futsu y luego se va a poner un no wa después para dar a entender pues que ahora está funcionando como un sustantivo. Bien. Entonces, vamos viendo un ejemplo. Tenisu wa omoshiroi desu. Tenisu wa omoshiroi desu. Esta es la forma sencilla, la forma base de cómo pues prácticamente el japonés, no el wa y el des. Pero es nuestra forma básica también para describir un objeto. Tenis wa omoshiroi desu. Bien, o sea, el tenis es interesante. Pero en este caso estamos hablando del tenis. El tenis como un todo, como un deporte, no como una acción. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, tenis wo suru no wa omoshiroi desu. O sea que jugar o el jugar tenis es interesante. Y luego tenis wo miru no wa omoshiroi desu. Que el mirar tenis es interesante, ¿bien? Por lo que podemos ver es que, como les comentaba, en este primer ejemplo, simplemente se nos refiere al tenis como un deporte, ¿no? Así como un deporte al que estamos describiendo. Pero si nos vamos a las siguientes dos oraciones, nos estamos dando cuenta que ya es un poquito más específico. Porque ya se está refiriendo o ya está describiendo la acción de ver o de jugar el tenis, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son los adjetivos que vamos a ver con más frecuencia en esta forma? Los adjetivos vamos a ver más comúnmente son adjetivos como musukashi, que pues ya saben que es complicado, yasashi, sencillo, omoshiroi, interesante, tanoshi, divertido, kiken, taigen, etcétera, ¿no? Y esas son las que más vamos a escuchar, son de los más comunes. Bien, entonces podemos ver que esta forma nos sirve para eso, para describir una acción. No estamos describiendo un objeto, ya estamos describiendo acciones. Bien. Entonces, vamos con la siguiente forma. Muy bien. Entonces, ahora tenemos una forma igual, pero en este caso, en vez de utilizar la forma ordinaria o la forma futsu, vamos a utilizar la forma diccionario. Y siempre con no ga. Ahora vamos con no ga y luego un adjetivo, ¿bien? Entonces, pero vamos viendo, hace ratito veíamos que hay un no wa y que hay un no ga, y si hay una pequeña diferencia. Bien, esta forma con no ga, no sé si recuerden por allá nivel 2 en la lección que se ve en la forma de expresar gusto, disgusto, preferencias, entendimiento, posesión, que para poder expresar esto, o entendimiento también, para poder expresar esto, necesitamos decir eso para lo que teníamos habilidad, eso por lo cual teníamos cierta preferencia, con ga y un adjetivo, pero ¿cuál era ese adjetivo? Era suki normalmente, ¿no? Suki para decir que algo nos gusta. Entonces, este patrón se utiliza normalmente para describir eso, para describir gustos, para describir también disgustos, para describir las destrezas o capacidades, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Watashi wa hana ga suki desu. Watashi wa hana ga suki desu. Esta es la forma sencilla de decir que algo nos gusta. En este caso, ¿qué es lo que nos está gustando? Pues de aquí dice me gustan las flores, ¿bien? Pero sabemos que no solamente nos gusten objetos, también nos pueden gustar pues algunas acciones, realizar algunas cosas. Entonces, por ejemplo, watashi wa hana o sodateru no ga suki desu. Watashi wa hana o sodateru no ga suki desu. O sea,
me gusta cultivar flores. Ya no estamos hablando solamente de que te gusten las flores, sino que lo que te gusta es pues la acción de cultivarlas y hacerlas crecer, ¿no? Entonces, vamos con el siguiente ejemplo. Tokyo no hito wa aruku no ga hayai desu. Tokyo no hito wa aruku no ga hayai desu. O sea, sé que la gente de Tokio camina rápido, ¿bien? Entonces, este hayai entra dentro de la parte de las capacidades o destrezas que comentábamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a normalmente encontrar en esta parte? Si estamos hablando que nos sirve para destrezas o inclusive para gustos o disgustos. Entonces, cosas como Suki o Kirai lo vamos a encontrar seguido. Yo, sujeta, Hayai o soy. O sea, todo este conjunto de adjetivos que nos hablan de, pues de ciertas capacidades, ¿no? Yo, su hábil, jeta, inhábil, Hayai, rápido, soy lento, ¿no? Entonces, tanto gusto y disgusto como cualquier adjetivo que nos denote una capacidad, ¿bien? De lo que queremos, pues, hablar. Bien, de la acción de la que queremos hablar. Bien, entonces vamos con el siguiente, vamos con el siguiente patrón. Y este es el verbo igual en forma de diccionario, pero ahora con un no o y luego wasuremashita. Entonces, en este caso vamos a hablar de olvidar cosas. Bueno, no olvidar cosas, olvidar acciones, ¿no? Porque no simplemente podemos olvidar un objeto, también podemos olvidar hacer cosas. Bien, entonces, tal cual esta se utiliza para expresar que se ha olvidado realizar una acción en específico. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a iniciar igual que anteriores con un ejemplo muy sencillo que pues algo más a lo que hemos visto con anterioridad, que dice kagi o wasuremashita. Kagi o wasuremashita, que significa olvidé la llave, ¿no? Si se fijan, el verbo wasuremasu suele utilizarse con la partícula o para expresar eso que hemos olvidado. Entonces, nosotros al poner la, la partícula no, así como se ve aquí, después de un verbo en su forma diccionario, lo que estamos haciendo es como comentábamos al inicio, que pues a hacerla, no, vamos a nominalizarla, ¿no? Entonces, vamos viendo el siguiente ejemplo. Gyunyu o kau no o wasuremashita. Gyunyu o kau no o wasuremashita. O sea, olvidé que, olvidé comprar la leche, ¿no? No olvidé la leche, olvidé comprar la leche. Bien. Y el siguiente, kuruma no mado o shimeru no o wasuremashita. Olvidé que, pues olvidé cerrar la ventana del carro, ¿no? Entonces podemos ver que en estos últimos dos ejemplos, estas personas no olvidan un objeto, olvidan una acción. En el segundo ejemplo, hablamos de que se iba a comprar la leche, pero se olvidó de hacer, o sea, se olvidó de comprar la leche. Y en el siguiente ejemplo, pues tenemos de que pues se tenía que cerrar la ventana y olvidó hacerlo, ¿no? Entonces es muy curioso, ¿no? Es muy, mejor dicho, es una forma muy sencilla en la que podemos expresar que hemos olvidado hacer alguna acción, simplemente utilizando este no para ayudarnos a que nuestros verbos se vuelvan un sustantivo, ¿bien? Siguiente, la que sigue es una forma muy parecida. Bien, entonces, igual si se fijan tenemos no, pero ahora tenemos otro verbo después. Shiteimasu ka, shiteimasu ka, o sea, shiteimasu ka es como que sabías que, ¿no? Entonces, el no igual se va a acompañar de un verbo en forma diccionario. Entonces vamos a ver algún ejemplito. Suzuki-san ga, eh, raigetsu, kekkon suru no o shiteimasu ka? Suzuki-san ga, raigetsu kekkon suru no o shiteimasu ka? Bien, o sea, ¿qué es lo que qué es lo que está pasando? ¿Qué está preguntando? Dice, ¿sabías que o sabe usted que el señor Suzuki se casará el próximo mes? Bien, entonces estamos tomando como objeto el casarse para decirle que si conocía o si sabía acerca de eso. Bien, pero ¿qué pasa? Vamos a ver, bueno,
¿Qué pasa? Luego, a veces tenemos algunos problemitas con saber. Bueno, ¿y cómo sabemos cuándo es shirimasen o cuándo es shirimasen deshita? Porque, por ejemplo, esta oración, si nosotros respondemos, podría ser con Ie shirimasen deshita. Y esa sería la respuesta correcta, en caso de que no se conociera. No podríamos hacer Ie shirimasen. ¿Ok? Ahí no podríamos responder con shirimasen. ¿Por qué? Vamos viendo por qué. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre shirimasen y shirimasen deshita? Bien, vamos a ver aquí dos ejemplitos, ¿no? Mira-san no yūshō shite imasu ka? Y Kimura-san, pues, o sea, y Kimura-san ni aka-chan ga umareta no o shite imasu ka? En el que el primero pues dice, Mira-san no yūshō shite imasu ka? Significa, ¿sabe usted la dirección del señor Miller? Y en el siguiente, tenemos de la señorita Kimura, dice, ¿sabía usted que la señora, en este caso ya habla de señora Kimura, tuvo un bebé? Y vemos que en el de la izquierda responde con un Ie shirimasen, no la sé o no lo sé. Y en el siguiente tenemos un Ie shirimasen deshita, que es un no lo sabía. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos oraciones? Bien. En el primer ejemplo, en el que está a la izquierda, se usa shirimasen ¿por qué? Porque se nos hace una pregunta y a partir de esa pregunta nosotros no estamos obteniendo ningún tipo de información. Por lo tanto, no podemos decir que no lo sabíamos. Simplemente no lo sabemos. Seguimos sin saberlo, ¿bien? Pero a la derecha tenemos una pregunta en la que dentro de la pregunta de manera implícita viene una información. ¿Cuál es la información aquí? Pues que nació el bebé de la señora Kimura, ¿bien? Entonces, como es una información que no se sabía, pero ya se sabe, decimos, Ie shirimasen deshita, no lo sabía, ¿bien? Entonces, esa es la diferencia cuando respondamos con shirimasen y shirimasen deshita, ¿bien? Vamos con lo siguiente. Muy bien. Vamos viendo este patrón en el que tenemos verbo o adjetivo i con su forma ordinaria o informal, que es el afutsuke, o adjetivo na o sustantivo en el que el da se convierte en un na, y todo esto va antes de un no wa y ya después un sustantivo y el des. Entonces, ¿para qué usamos este patrón? Este patrón se utiliza cuando un sustantivo representando algo, una cosa, una persona, un lugar, una acción, etcétera, se reemplaza con no y luego se le usa como el tópico de la oración. También podemos hacerlo de tal forma que lo que acompañemos aquí, que nuestra acción de la que estemos hablando, sea nuestro tópico principal en pues lo que vayamos a hablar, nuestras oraciones. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplitos. Musume wa Hokkaido no chisana machi de umaremashita. Esta todavía no es un ejemplo utilizando la forma de arriba, sino es como la forma en que normalmente nosotros lo diríamos. Entonces, aquí que se dice, bueno, que mi hija nació en un pequeño pueblo en Hokkaido. Aquí lo importante es la hija. Pero luego, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer todo un cambio y decimos, Musume ga umareta no wa Hokkaido no chisana machi desu. O sea, ya no es importante nomás la hija, ahora lo importante es dónde nació la hija, ¿bien? Entonces, el lugar de nacimiento de mi hija es un pequeño pueblo de Hokkaido, ¿bien? Entonces, nos damos cuenta que en este caso ahora ya el verbo umaremashita, que anteriormente era la forma con la que terminábamos nuestra oración, ahora viene a formar parte de nuestro tópico principal, acompañando pues en este caso a Musume, a la hija, ¿no? O sea, es el lugar donde nació la hija. Otro ejemplito. 10月に1年で一番忙しいです. Igual, esta es la forma en la que nosotros diríamos. Diciembre es el mes más ocupado del año, donde diciembre es nuestro tópico principal. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos darle una vuelta de tuerca y hacer que lo principal sea lo más ocupado del año. O sea, 1年で一番忙しいのは10月です. O sea, el mes más ocupado del año es diciembre. Bien, o sea, simplemente es como ver lo mismo, pero de una manera inversa, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta ambos ejemplos, podemos ver que en el primer ejemplo que se dio es que el lugar en el que nació la hija,
y el segundo ejemplo en el que el mes del año más ocupado se toman como los tópicos principales y el hablante, ¿qué es lo que hace? Da información relacionada a esto en la última parte de la oración, o sea, después del no wa. ¿Bien? Y ya porque eso se está haciendo un poquito largo, vamos a ver la última, pues no es tanto una forma, sino es ya un poquito, es un agregado que les va a ayudar con un poquito de acervo pues para su vocabulario. Bien, tenemos esta partecita que es toki mo, toki ya, toki no, toki ni y un largo etcétera, ¿no? Es un toki seguido por alguna partícula. Entonces, ¿qué pasa? Varias partículas pueden agregarse después de toki. Porque, bueno, no sé si recuerden por ahí de la lección 23, eh, se revisa que la palabra toki es un sustantivo y como sustantivo puede seguir, puede ser acompañado por otras partículas. Bien, entonces, por ejemplo, eh, tsukareta toki ya sabishi toki inaka o omoidasu. Tsukareta toki ya sabishi toki inaka o omoidasu. ¿Qué dice aquí? Dice, cuando estoy cansado y me siento solo, recuerdo pues mi pueblo, el Inaka, o sea, el rancho. Entonces, esto es algo que se ve más o menos en la lección 31. Entonces, si se fijan aquí usamos Toki ya para enlistar dos cosas. ¿Ok? Dos cosas que pasan, o sea, cuando pasa tal, ambas cosas, ¿no? Y luego tenemos otro ejemplo, que es Umareta Toki kara zutto Osaka ni sundeimasu. O sea, sé que he estado viviendo en Osaka desde que nací, ¿bien? Entonces, simplemente, así, desde que nací. Entonces, simplemente eso es una formita o una forma para que cuando nosotros queramos expresar algo así, o escuchemos algo así, o leamos algo así, no nos parezca extraño. Podemos utilizar el toki acompañado de otras partículas sin ningún problema, ¿bien? Entonces, sin nada más que agregar, con eso estaríamos terminando la explicación de la lección 38 y solamente me queda decirles, owarimashou, benkyou shite kudasai, matta ne.